Muy buenas tardes, nos encontramos con el Padre Manuel Domingo Arteaga en la Parroquia Virgen María de Regla, quien nos va a compartir un poco sobre la vida del Papa San Juan Pablo II. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Primera pregunta, ¿qué enseñanza nos dejó Juan Pablo II desde el primer día de su pontificado? Las enseñanzas que dejó el Papa San Juan Pablo II a la Iglesia y a la humanidad son una riqueza incalculable. Él comenzó su pontificado con una encíclica muy importante sobre el trabajo, Laborem Exercens, y en ella nos enseñó cómo el hombre se une a la obra de la creación de Dios a través del trabajo y cómo el hombre se santifica en la medida en que realiza su trabajo colocando todas sus destrezas, sus habilidades, sus conocimientos al servicio de la obra de la creación y al servicio de los hermanos. Claro que sí, Padre. ¿Y por qué es conocido como el Papa Viajero? El Papa San Juan Pablo II organizó un viaje a muchos lugares del mundo con la finalidad de evangelizar, de predicar allí la palabra de Dios. Fue a todos los rincones del mundo y allí puso en conocimiento la doctrina de la Iglesia, la palabra de Dios, cómo Cristo es el centro de la historia del universo y del hombre y cómo Cristo es el Señor de la historia, al cual todos los hombres están llamados a seguir, a escuchar y a obedecer. Claro que sí. ¿Qué sintió usted al haberlo tenido cerca en esa visita aquí en Barranquilla, Colombia? Bueno, la experiencia que tuvimos en la Catedral de Barranquilla ese 7 de julio de 1986, cuando el Papa San Juan Pablo II visitó la ciudad, subió al presbiterio de la catedral, bendijo el Cristo liberador y luego se dirigió a cada uno de nosotros, los sacerdotes allí reunidos en el presbiterio, para estrecharnos su mano, para darnos su salud. Fue una experiencia maravillosa de tener al vicario de Cristo frente a nosotros, de poder tocar sus manos, de poder contemplar su rostro esplendoroso, sonriente siempre. Fue una experiencia única. Claro que sí. ¿Cuándo empezó el proceso de canonización de San Juan Pablo II? El proceso de canonización del Papa San Juan Pablo II comenzó muy pronto, porque la multitud reunida en la plaza de San Pedro durante su funeral, sobre todo los jóvenes, pidieron que se hiciera santo ya, santo ya, santo ya. Era la voz que clamaba la multitud allá en la plaza de San Pedro durante el funeral y la vigilia en honor al Papa Juan Pablo II, que el mundo recordará siempre porque estuvo muy cerca de muchas comunidades a lo largo de todo el mundo. ¿Qué nos enseña él a través de su amor a la Santísima Virgen María, especialmente cuando visitó México? El Papa San Juan Pablo II tenía un gran amor por la Santísima Virgen María y nos enseñó el amor a ella, a la Madre de Dios, y por eso estuvo 2 veces en México. Allí en el santuario de la Virgen de Guadalupe veneró ese cuadro maravilloso de la aparición de la Virgen al indiecito Juan Diego. Y por eso el culto a la Virgen María se ha fortalecido a lo largo del pontificado del Papa San Juan Pablo II. Claro que sí, Padre. ¿Y cómo tomó la Iglesia la noticia de su muerte aquel 2 de abril de 2005? El mundo entero sintió una pérdida muy grande.
para la Iglesia, para la humanidad con la muerte del Papa San Juan Pablo II, porque él caló en el corazón de todos los creyentes y de los no creyentes incluso, de ellos al punto que muchos se convirtieron a la Iglesia por el testimonio, por la palabra y por la fe de este pontífice. Claro que sí, Padre. Muchas gracias a usted por habernos permitido compartir estas enseñanzas de este santo tan querido por la Iglesia. Regálele la bendición a todos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.